venezolano-francés que se llama Mathieu Asselin, que se llama básicamente Monsanto, una investigación fotográfica. Y por último vamos a ver unas fotografías de justamente que están vinculadas a esto que estamos viendo ahora, de esta pandemia del coronavirus o COVID-19. Entonces, básicamente lo principal que nos planteamos cuando estamos frente a las fotografías es tratar de entender que la fuente de trabajo de la fotografía es la realidad, o podríamos llamarle también la luz. Es el registro de la luz que se refleja en lo que percibimos básicamente con nuestros ojos. Y esta es su fortaleza, pero también su mayor debilidad, porque esa realidad de la que se nutre la fotografía básicamente es un espejismo, y es lo que obliga al fotógrafo a ser consciente que camina básicamente sobre arenas movedizas. Entonces, si nosotros tuviéramos que definir la fotografía de un punto de vista técnico, es bastante fácil, ¿no? Es un proceso físico de proyección de la luz en un cuarto oscuro y el registro químico de esa luz sobre una superficie sensible. Pero ya desde su nacimiento, en la primera mitad del siglo XIX, las primeras manifestaciones fotográficas o los primeros registros fotográficos comienzan a finales de 1800, de la década del 20 del siglo XIX, y digamos, la invención solemne o el registro solemne de este invento ya es en la década del 30. Pero ya en ese momento planteaba ciertos dilemas que eran insospechados por una herramienta que en parte ya era utilizada por los pintores. De hecho, la cámara oscura, es decir, lo que podríamos llamar la mitad del proceso, desde un punto de vista técnico, que implica la fotografía, ya era empleada hace muchísimos años, y de hecho el pintor británico David Hockney realizó una investigación a este respecto, que podemos encontrar en el documental The Secret Knowledge, que se los recomiendo, si no lo vieron. Sin embargo, a todas esas pinturas anteriores al nacimiento de la fotografía no necesariamente le adjudicamos el mismo valor que a la fotografía. Y hay una frase que yo le repito muy seguido a mis estudiantes que dijo el antiguo director del Departamento de Fotografía del Museo de Arte Moderno de Nueva York, Peter Galassi, no es el actual, sino el anterior, en una entrevista a la BBC, que dijo: la fotografía siempre transforma lo que describe, ese es el arte de la fotografía, controlar esa transformación. Entonces, hoy la idea es tratar de entender esa transformación. ¿Qué sugiere? ¿Por qué ciertas imágenes persisten? ¿Por qué otras únicamente nos informan? Y al final, si debemos creerle a una fotografía, o básicamente la pregunta de creerle a una fotografía, ¿sirve, no sirve realmente o no? Vamos a empezar con esta imagen que particularmente a mí es una imagen que me gusta mucho. La mayoría de las imágenes que les voy a mostrar son imágenes que me gustan mucho, o sea que desde ya descarto la cuestión de la imparcialidad, totalmente parcial, la selección de los fotógrafos y de las temáticas. Pero bueno, esta se trata de una fotografía de Walker Evans, que fue un fotógrafo americano del siglo XX, que se acercó al mundo artístico a través de la literatura. Porque antes de estudiar, antes de meterse de lleno en la fotografía, estudió letras en Francia, y de hecho gran parte de su fotografía está vinculada a fotógrafos europeos, contemporáneos o anteriores a él, entre los cuales dos en particular, un alemán que se llama August Sander, y un francés que se llama Eugène Atget, quienes acabaron siendo una referencia para forjar su estilo y también los centros de interés que terminará fotografiando. Hoy les voy a presentar tres fotografías que fueron las tres sacadas en el mismo año, en 1936, en un momento histórico bien específico que no solo nos sirve para abordar el tema de la crisis, sino también para entender una estética aplicada a una realidad. En 1935 el gobierno de Roosevelt creó un ministerio, que allá se denomina Administration, que tenía como objetivo luchar contra la pobreza rural durante la Gran Depresión, que comenzó con el crash de Wall Street, como les decía hace unos minutos, en 1929. Este ministerio se llamó la Farm Security Administration, que ahora más le voy a decir, cuando la mencione, le voy a decir la FSA, Farm Security Administration, que fue muy conocida por su programa fotográfico, que se extendió de 1900
1935 a 1944. Y esa agencia estaba encargada de ayudar a los agricultores con subvenciones y con programas de planificación cultural y de creación de cooperativas agrícolas. Y para promover sus reformas, obviamente, y que le lleguen al gran público y al Congreso, que era básicamente quién iba a votar esas subvenciones, la FCA creó una división de información con una sección histórica encargada de reunir todos los documentos posibles sobre la Agencia para la Información Inmediata y para la Posteridad. Y esa era básicamente el que tenía como objetivo generar imágenes que transmitieran esa pobreza y esa realidad para justamente convencer al público. Y el responsable de esa sección era un señor llamado Roy Stryker, quien no tenía la más mínima idea sobre fotografía y aún menos sobre lo que le pedían, y desconocía totalmente su trabajo. Su desconocimiento de la fotografía lo tornaba en alguien muy maleable, y él lo admitió totalmente a la FCA, no estar, que al principio no estaba destinada a ser una iniciativa de fotógrafos, pero ese grupo de fotógrafos que se contrató fueron los que fijaron las líneas. Y uno de esos fotógrafos, que jugó un rol muy decisivo, es Walker Evans, que fue convocado como fotógrafo con un estatuto un tanto privilegiado. Y Walker Evans planteó desde el primer momento sus condiciones para llevar a cabo este trabajo, y entre esas condiciones encontramos que no realizaría ninguna fotografía con fines políticos, y su trabajo se debería registrar de forma la más pura posible, sin ningún tipo de finalidad propagandística, pero obviamente que esa idea, bueno, él se dio cuenta al poco tiempo que no tenía mucho sentido, porque estaba dentro de un ministerio, de un gobierno, con ciertas voluntades políticas, que bueno, era un poco, a su vez, plantear algo que era medio difícil. Ahora que sabemos un poco en qué momento histórico nos situamos, podríamos pensar que sería mejor tener frente a nuestros ojos, en vez de esta imagen, una imagen que transmita la crueldad, la dureza, la injusticia que atravesaron estos agricultores en los años 30, y quizás pensamos que una fotografía más gráfica de esa realidad nos pueda transmitir más emociones y darnos elementos de lectura de la situación. Sin embargo, como ven, estamos frente a una imagen sobria, depurada, que pareciera carecer de pretensiones, y esta es justamente la marca de fábrica de Walker Evans. Este fotógrafo trabaja con una cámara gran formato, esas que tienen fuelle, y con las que precisamos un trípode para poder usarlas. Y de hecho muchos de sus colegas que trabajaban con él en la FCA, trabajaban con cámaras más ligeras, que agarraban en la mano, y que podían cargar y fotografiar rápidamente, pero Evans conocía la fuerza de descripción a la que podía llegar con este tipo de cámaras. No solo por la calidad y la nitidez de las imágenes que generan, sino también porque esa cámara, al estar sobre un trípode, obliga a quien la usa a observar de manera más detenida lo que tiene frente a sus ojos. Y de hecho, esa es la imagen que tenemos frente a nosotros, en donde los elementos en que ella aparecen fueron resueltos de manera extraordinaria. De hecho, podemos ver la dignidad de esa familia que vive una precariedad extrema a través de la importancia que le da Evans a cada uno de estos objetos. De hecho, podemos contarlos con los dedos de una mano, los objetos que vemos en esa imagen. Están puestos de tal forma que dialogan entre cada uno de ellos, dándole la importancia que cumplen en un contexto de recursos muy escasos. Y en esta fotografía Evans no nos transmite lástima por esta situación, sino que encontramos la hermosa poesía que a veces puede aparecer en la sobriedad, en la dignidad de los objetos de una familia pobre, en una forma de mirar el mundo sin artificios ni manipulaciones, poniéndonos frente a una realidad que se erige humildemente y que es fotografiada de la misma forma para darnos un espacio de reflexión y no la obligación de pensar en un sentido predeterminado para estar de acuerdo con una realidad que ninguno podría decir que no es cruel. Esta es la otra imagen que les quería mostrar. Y ya por la leyenda ven que se trata de la tumba de un niño. En este caso es por naturaleza una fotografía bastante más dura, pero si nos fijamos bien, los recursos que usa Walker Evans son exactamente los mismos, ¿no? Sobriedad, solemnidad, no hay dramatización excesiva, no hay un punto de vista radical que nos sorprenda. Lo único que hizo Walker Evans fue inclinar su cámara hacia la tumba de la misma forma y con el mismo gesto, sin decir palabra, dejando que esa dura realidad por sí sola, y de la misma forma que en un entierro no suele haber mucho para decir,
sea que suele tratarse de un momento de reflexión, el mismo que Walker Evans nos está imponiendo con esta fotografía durísima. Y la tercera imagen que les quería mostrar era esta, de Walker Evans, que en sí se parece mucho o sea, no se parece mucho, tiene elementos que se la podríamos comparar a la primera, y es de hecho una descripción fría e impasible, que es la descripción con la que él se acercó a ese mundo. Y le dio al espectador la riqueza de una fotografía que no se encuentra en un sinfín de recursos estilísticos, sino en el mínimo empleo de la herramienta para que ésta pueda develar una cierta poesía de la existencia humana en su expresión más humilde. Y de hecho, el director del Departamento de Fotografía del Museo de Arte Moderno de Nueva York, anterior al que ya les mencioné, Peter Galassi, voy a mencionar a estos dos varias veces, que se llamaba John Sarkowski, dijo respecto al trabajo de Evans, que el trabajo de Evans parece ser, en primera instancia, la antítesis del arte. Es puritánicamente económico, mesurado, frontal, impasible, seco, insistentemente factual, virtudes que parecen ser más propias a un cuaderno de contabilidad que al arte. Pero con el tiempo se tornó claro que las fotografías de Evans, por más lacónicas que parecieran, eran inmensamente ricas en su contenido expresivo. Su trabajo constituye un ensayo personal de las fuentes internas de la tradición americana, un ensayo que se basa en una sensibilidad que encuentra poesía y complejidad donde la mayoría de los tempranos viajeros encontraron solamente estadísticas monótonas o cuentos de hadas. Y ahora sí vamos a pasar al siguiente evento después de esta fotografía. ¿Qué es esta fotografía? Que bueno, fue un poco la fotografía de la portada de la charla. Sinceramente fue la portada de la charla porque en el momento que surgió la charla yo ya sabía que de esta imagen iba a hablar. No es una imagen que de por sí a mí o no son trabajos, y se los digo sinceramente, que me conmuevan tanto como el trabajo de Walker Evans, pero sí me parecía una imagen que refleja de forma muy fiel cierta característica que es propia a la fotografía. Robert Capa, como les dije al principio, fue un fotógrafo americano, pero, aunque nació en Hungría, y en su corta vida fotografió 5 guerras, desde la española en 1936, la Guerra Civil Española, terminando en lo que fue la fase francesa de la Guerra de Indochina en 1954, luego llamada Vietnam, donde murió en un campo de minas. Y como fotógrafo de guerra, durante ese periodo, Capa no tenía mucho tiempo de esparcimiento, de hecho, o sea, lo único que hacía era fotografiar uno después de otros conflictos armados que se fueron solapando a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Pero hubo algo que entendió de forma muy clara, y fue que las guerras no son únicamente las batallas, y muchas de sus fotografías más interesantes, de hecho, las realizó lo que podríamos llamar las periferias de estos eventos, como es el caso de esta fotografía, que no es que veamos una fotografía de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pero sí es una fotografía de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, una de las consecuencias inmediatas de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, ese razonamiento sobre las imágenes que se generan interesantes en la periferia de esos eventos es algo que podríamos extender a las fotografías que generalmente nos quedamos con de los eventos históricos. A veces no son las fotografías del evento en sí, sino imágenes que se generan un poco en la periferia. Y por lo general tendemos a guardar fotografías que nos dan más información sobre los hechos o sobre nosotros como seres humanos, sobre nuestras actitudes o sobre nuestros comportamientos. Y esta es una fotografía que justamente nos pone a nosotros como humanidad en tela de juicio. Esta imagen fue realizada en Chartres, cuando Francia comenzaba a ser liberada por la ocupación nazi o alemana. Y de hecho la mujer con la cabeza rapada estaba siendo castigada por haber tenido un hijo con un soldado alemán, hijo que lleva en brazos. Y más recientemente se descubrió que ese tipo de acciones, ¿no?
por ponerlo de forma bastante llana, de reproducción con colaboradores, eran bastante comunes, más de lo que la imagen sugiere. Y de hecho quizás esta mujer o su amante alemán no eran seres además muy queridos por otras razones. Quizás la humillación pública de la mujer y su niño era una simple ejemplificación que el nuevo orden que irrumpió y que el patriotismo que lo acompañaba era aún más fuerte que el que se acababa de ir. Y es algo que es como el coletazo, ¿no? de una realidad, de un patriotismo exacerbado que reemplaza a otro patriotismo exacerbado. Y el horror de esta imagen, si lo tenemos que poner en un lugar, está claramente en las sonrisas de las caras del público. Lo que torna la fotografía de capa más chocante es el hecho de que la multitud se estuviera divirtiendo, ¿no? Pues si vemos, si ven bien las caras de todas las personas que están alrededor, parecen estar riéndose, divirtiéndose. Y al final esta fotografía atestigua de nuestra precipitación, de nuestra falta como de cavilación, sobre todo en momentos de euforia, en los momentos críticos donde de cierta forma estamos guiados por el efecto de masa y olvidamos que lo estamos haciendo, lo que le estamos haciendo, lo que le estamos imponiendo a un individuo, exactamente lo mismo que nos estaban haciendo antes. Y de hecho, una de las cosas más interesantes de la fotografía es el hecho de que graba esa dicotomía entre nuestra percepción del momento y lo que realmente sucede. Es algo a lo que estamos constantemente sometidos, incluso nosotros mentalmente, que creemos que estamos actuando de una forma y en verdad estamos actuando de otra. Esta fotografía pone en evidencia básicamente eso. Estas personas seguramente no eran conscientes de esa discriminación que le estaban imponiendo a esta mujer. Y generalmente asumimos que la diferencia entre nuestra expectativa y la evidencia de la cámara es el resultado de algún tipo de aberración fotográfica, y lo solemos llamar distorsión, y tendemos a preservar, de cierta forma, la validez de nuestra imagen mental, y le adjudicamos la culpa a la fotografía. Y muchas veces tenemos razón en no creerle a la imagen, porque la cámara registra sin significado, sin circunstancias, sin inteligencia, lo que podríamos llamar los diferentes tipos de verdad. Sin embargo, a veces podemos aprender de la fotografía que las cosas no eran tal y como pensábamos. De hecho, Walter Benjamin, en Breve Historia de la Fotografía, decía que la fotografía no puede captar ni uno de los contextos humanos en que aparece, y que por tanto, hasta en los temas más gratuitos, es más precursora de su venalidad que de su conocimiento. Otra sería nuestra lectura de los hechos si no tuviéramos la leyenda que acompaña esta imagen, lo que en sí nos dice que las fotografías de por sí son una poderosa herramienta que nos pueden guiar hacia lugares insospechados, donde la lectura es todo salvo inequívoca. La siguiente serie de fotografías que les quisiera mostrar es de un fotógrafo americano que se llama Nicholas Nixon, que trabajó principalmente en Estados Unidos y comenzó su fotografía formando parte de un grupo de fotógrafos que establecieron nuevas reglas de fotografía de paisaje, que vio la luz en la exposición colectiva en la década del 70 en el Museo de Rochester, bajo el nombre de Nuevas Topografías. Y poco después de esa exposición, Nixon ya empieza a fotografiar personas y deja de su lado su interés por el paisaje urbano y la arquitectura. Y esta fotografía en particular forma parte de una serie denominada People with AIDS, personas con SIDA. Y bueno, no hace falta explicar mucho de qué se trata, pero lo que sí podemos decir es que Nixon fotografió a un hombre, a tres personas en esa serie, un hombre homosexual, una mujer y un hombre con hemofilia. Y las fotografías fueron tomadas durante varios meses y lo que relatan básicamente es la evolución de una enfermedad y la tormenta interna que ella genera, sobre todo en aquel momento, en los años 80, en donde Ternocida era equivalente, sinónimo bueno,
a morir, no había ningún tipo de tratamiento. Y Peter Galassi, que fue el curador de la muestra Nicholas Nixon Pictures of People, en el año 88, que básicamente recopilaba 10 años de trabajo de Nixon, dijo que realizar fotografías se ha vuelto una forma de encontrar un camino al corazón. Y pensando un poco en la temática de la serie y su connotación, evidentemente social, podríamos pensar que Nixon se inscribe en cierta línea de fotógrafos que realizan trabajos documentales más a carácter social. Y si bien podemos decir que sí, las fotografías atestiguan de otra realidad o por lo pronto de otra forma de ver ese registro social. Porque de hecho las fotografías de Nixon fueron realizadas como las de Walker Evans, que vimos al principio, con una cámara de gran formato de fuelle, con un trípode, con la imposibilidad de realizar nada que escape a la colaboración del retratado, porque no es que estamos con una cámara y que podemos sacar esa fotografía rápidamente, sino que esta fotografía, que parece una instantánea, en verdad, es el fruto de una colaboración entre los retratados y el fotógrafo. Y otra de las características que también nos hace pensar un poco a las fotografías de Walker Evans es que el blanco y negro es todo salvo seductor, o sea, que las tonalidades de grises son bastante escasas y no nos hacen pensar en los suntuosos paisajes del fotógrafo americano Ansel Adams, o, por ejemplo, remitiendo a fotógrafo quizás más contemporáneo, más conocido, a los trabajadores de Sebastián Salgado, el fotógrafo brasileño que fotografió muchas crisis y sociales, pero que siempre había una especie de sublimación de un blanco y negro extremadamente rico y de tonalidades suntuosas que no tenemos aquí. Los sujetos de estas fotografías sobre el SIDA parecen ser de cierta forma como el espejo de su propia condición de existencia, y sobre todo Nixon no tiene ningún tipo de prejuicio, o no nos dan la posibilidad de generar ningún tipo de prejuicio. O sea, no hay un elogio o una veneración del sufrimiento ni un desdén. No son ni indulgentes ni nos provocan un sentimiento de ironía estas fotografías. De hecho, la mayor fuerza de las fotografías de Nixon es que no toman posición, se encuentran en una especie de límite en ese lugar que nos obliga a nosotros como espectadores a confrontarnos a nosotros mismos. Y esto es sin lugar a duda lo que diferencia su arte respecto a fotografías que buscan el romanticismo o el amarillismo, pervirtiendo un poco las posibilidades de sentido de las fotografías. De hecho, hay una frase que me interesa, que me parece buenísima de Nixon, que él dijo: el mundo es infinitamente más interesante que mis opiniones respecto a él. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de cierta forma él pone su cámara y muestra estas imágenes sin querer dar su opinión respecto a él, sino poniéndonos únicamente frente a una realidad, de la misma forma que él estaba frente a esta realidad de estas personas con SIDA. Lo que podríamos denominar como una especie o una aparente ausencia de estética en sí no es que esconda un desinterés de Nixon por estos individuos. De hecho, en la esfera privada, no le iba a decir, pero lo digo, en la esfera privada Nixon es una persona que es que trabaja gratuitamente en centros para residencias de adultos mayores, trabajando, ayudando enfermeros, o sea que no es una persona desinteresada de este tipo de personas, es una persona bastante generosa en su ámbito privado, pero no quiere decir esto porque no me gusta en verdad mezclar lo que es la producción de un artista y su vida privada, que son dos universos diferentes, y de hecho podría ser una charla entera el vínculo entre la vida privada de los artistas y su arte, pero acá vamos a remitirnos a hablar del arte de Nixon. De hecho, los sentimientos o lo que son las emociones respecto a esta enfermedad pasan a un segundo plano. Nixon es como que ofreciera su herramienta
como el arma más poderosa para que estos enfermos puedan decir su última palabra, buscando empatizar no a través del sufrimiento, sino a través de lo que es más propio al ser humano, o lo que yo creo que es más propio al ser humano, es decir, su condición por naturaleza efímera. Esta fotografía en particular nos transmite quizás una suerte de espejo de lo que busca Nixon con estas fotografías, que para mí es el tacto, la caricia, la mano suave de la madre que sostiene la cabeza de su hijo, acompañándolo y acompañándose a sí misma en la implacable realidad, ¿no?, de esta situación. No se trata de la soledad ni de la miseria, sino, creo, más que de la dignidad o la integridad del que mira con ojos de amor sus últimos meses de vida, sabiendo que esas imágenes serán, obviamente, un registro que le darán a otros lo que quizás esta enfermedad le quitó a Tom, que de hecho no es la primera vez que lo menciono, pero bueno, estas fotografías, como lo vieron en la leyenda, son de este muchacho que se llama Tom Moran. Y esta es la última fotografía de la serie que les quería mostrar. Y lo que en esta serie, de cierta forma, empieza como un esfuerzo convencional que podríamos llamar el hecho de posar para una fotografía, termina, como en ese caso, en esta fotografía, en una suerte de abandono. De hecho, la conciencia de sí mismo frente a la cámara desaparece y se transforma como en algo invisible y deja espacio a una ausencia de fronteras entre la imagen y nosotros mismos. ¿Qué es lo que sucede un poco en esta foto? Es como si pudiéramos casi que estar, estar recostados en esta cama junto a Tom. Y de hecho la mirada de esta última foto ya no está tan concentrada en la cámara, sino que parece mucho más mirar al infinito. Esta es una foto de enero del 88 y Tom murió en febrero de ese año. Y para mí lo más fuerte de estas fotografías de Nixon es que parecen ser como transparentes, no tienen una inflexión estilística que desvíe nuestra atención del sujeto de la fotografía misma, que es demasiado fuerte de por sí. Es como si Evans nos mostraba la miseria, como Evans nos mostraba la miseria y la humildad de las casas en los agricultores de los años 30, sin artificios, sin subyugarnos con efectos que la fotografía puede lograr. Nixon nos pone aquí frente a una realidad durísima sin obligarnos a ver otra cosa que lo que él tenía frente a la cámara. Y es de nuevo la efímera condición que nos une a todos y que un día dejamos de tener. Y entonces, básicamente, esta imagen de reflexión y que justamente una de las razones por las cuales el trabajo de este fotógrafo justamente por eso, porque no nos obliga a pensar en una línea, nos pone la realidad frente a nuestros ojos de la forma más eh, sin artificios posible. Y ahora sí volvemos a lo que es una fotografía más, entre comillas, fotoperiodística. Maniacia dice, me encanta. Y bueno, esta fotografía fue tomada como lo dice la leyenda, el 9 de septiembre de 2011. 2001, perdón, hay un error ahí, 2001. Durante el ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York. Y lo curioso, obviamente, de esta imagen es lo que nos provoca casi que de forma instantánea, porque estamos frente a uno de los mayores episodios del terrorismo occidental del siglo XXI y en primer plano lo que vemos es un grupo de jóvenes que pareciera estar tomando sol y descansando mientras detrás de ellos se derrumba uno de los símbolos más conocidos de la cultura americana. Pero antes de entrar un poco a esto, vamos a hablar un poco del fotógrafo que me interesa. Thomas Hopker se define a sí mismo como un fotoperiodista y no como un fotógrafo de arte, lo que establece una diferencia interesante
que tal vez pueda ser contraargumentada sin mucha dificultad, y de hecho hay un fotógrafo americano que se llama Gary Winogrand, que fotografiaba mucho en las calles de Estados Unidos, que solían llamarlo fotógrafo callejero, o en inglés street photographer, y en una entrevista él dice, no entiendo esa definición, yo saco también fotografías en zoológicos, que esto me transforma en un fotógrafo de zoológicos. Esta categorización no tiene ningún sentido. Por eso es que podríamos decir que un fotógrafo, periodista o artista, lo que está haciendo es lidiar con la realidad que se le presenta frente a sus ojos, y esta es tan compleja que hizo que Thomas Hopker, de hecho, se inclinara y dejara esta fotografía guardada por 5 años antes de publicarla. Esta fotografía no fue publicada en ese momento, fue publicada recién 5 años después de los hechos. Y de hecho, si un fotoperiodista es alguien que fotografía los hechos y los publica, ¿por qué sería tan difícil publicar esta imagen? Y supongo yo que es porque, como cualquier fotógrafo entiende que la connotación o el sentido que puede vehicular las imágenes es demasiado fuerte. De hecho, o sea, intrínsecamente ligado al mundo de la prensa, ya que estamos en el tema del fotoperiodismo, el periodismo que nació a comienzos del siglo XX fue una forma de mostrarle, de cierta forma, al mundo la evidencia de los crímenes contra la humanidad. Una prueba, de cierta forma, tangible de lo inimaginable, que fueron los primeros conflictos armados que vimos a comienzos del siglo XX. Y de hecho, a través de la fotografía se forjó un lenguaje hasta que lo que se podría llamar la crisis de la lealtad llegó, que fue la guerra de Vietnam, en donde una serie de protestas de los fotógrafos comprometidos van a denunciar cierta hipocresía de la causa del conflicto y su violencia gratuita que se generó durante la guerra de Vietnam. La fotografía, en cierta forma, al comienzo del siglo XX, le dio como un sentido aumentado a la realidad. Observar fotografías de un evento podría ser visto como un equivalente a estar en el evento, y de hecho, les voy a leer cómo 2 revistas de los años 30 se vendían a sí mismas, una americana y otra francesa. La americana, que seguramente la conozcan, se llama Life Magazine, decía, le prometía al lector ver la vida, ver el mundo, atestiguar grandes eventos, ver las caras de los pobres y los gestos del orgullo, ver cosas extrañas, máquinas, armadas, multitudes, sombras en la selva y en la luna, ver y darse el gusto de ver y dejarse asombrar, ver y aprender. Y lo que era la revista francesa que se llamaba Vue, B corta U, que quiere decir ver en francés, decía, no hay revista aquí, en Francia, que exprese la aceleración del ritmo cotidiano, una revista que informa y documenta todas las manifestaciones contemporáneas, eventos políticos, descubrimientos científicos, desastres, exploración, récords deportivos, teatro, cine, arte y fashion. Vue ha llenado ese espacio animado como una buena película. Vue va a hacerse desear cada semana por cada lector. Bueno, ahí vemos un poco también la diferencia cultural, ¿no?, entre los franceses y los americanos. Un paneo de esas revistas, Sarkozy, el curador, el director del departamento de fotografía del MoMA en los años 60, decía algo súper interesante, y decía que las revistas que crecieron en los años 30 tenían como idea que si una imagen valía 1000 palabras, entonces 10 imágenes harían una pequeña historia. Y lo que le falta a esta teoría es que si una fotografía vale 1000 palabras, son por lo general nombres y adjetivos, y para construir una historia se precisan verbos. La fotografía nunca fue buena contando historias. Esto no es sorprendente si uno considera que aislar fragmentos individuales de una continuidad en términos temporales, lo que hace la fotografía, se encuentra en las antípodas de la narrativa. Los fotógrafos comenzaron gradualmente a reconocer esta carencia de la herramienta, y los mejores de entre ellos subvirtieron la idea de narrativa y prefirieron realizar imágenes que inmortalizaron
que inmortalizaran, perdón, momentos particulares. Esta es la inmortalización de un momento particular. Antagónico, inentendible. El momento era tan inentendible como la escena de estos 5 jóvenes distendidos al sol, mientras esa nube gigantesca de humo, quizás la mayor que jamás surgió de Manhattan, atraviesa el cielo frente a ellos. Lo que la foto es tan impresionante como la decisión de mostrar esta fotografía. ¿A qué me refiero con esta fotografía? Es que seguramente en ese momento Thomas Hopker sacó varias imágenes, y no creo que en todas ellas los 5 personajes que tenemos frente a nosotros, en ninguna de ellas estuvieran mirando hacia la nube. O sea que hay una decisión deliberada, y esto o sea, nace del desconocimiento absoluto, no sé si es verdad, pero supongo que debe de haber sacado varias fotos, y que en alguna de ellas estos individuos estaban mirando hacia la nube. Pero no es esta fotografía la que decidió mostrar. ¿Por qué? Porque para mí esta fotografía introduce la noción misma de contradicción, la noción de contradicción que irrumpió con el nacimiento de la fotografía a comienzo del siglo XIX. Al comienzo del siglo XIX no se sabía si era una herramienta científica, si era una herramienta artística. De hecho, la fotografía como invento fue presentada en París, tanto en la Academia de las Ciencias como en la Academia de Bellas Artes. Y esa misma incomprensión o incapacidad para catalogar esa herramienta que acababa de nacer es la que invadió todas las cabezas de los seres pensantes, intelectuales, artistas y políticos, que a partir de ese momento tuvieron que enfrentarse a imágenes frutos del mismo efecto que genera la luz en sus ojos, que también nos pasa a nosotros. Y en este sentido hay una frase que ayer les mencionaba a un grupo, en una clase de estudiantes de la Católica, que les decía sobre un historiador francés que se llama Michel Frisot, que en su catálogo Toda fotografía es un enigma, decía: las imágenes fotográficas no dan cuenta más que de los estados de luz tal cual son detectados en un momento dado por la superficie sensible utilizada, y no de los estados de la realidad tal cual son visibles por nuestros ojos. ¿Qué está diciendo? No podemos no podemos pedirle a la fotografía algo que ella no nos va a dar. Pero ¿qué pasa? Estamos siempre cayendo en la trampa. Cayendo en la trampa de querer ver una fotografía como un reflejo fiel de la realidad. Y está además decir que seguramente este grupo de jóvenes estaría conmovido por lo que estaba pasando y que en ningún caso podían ignorar lo que estaba sucediendo a unos kilómetros de ellos. Sin embargo, esta fotografía no nos dice eso, nos dice todo lo contrario. Y por ello se transformó en una de las fotografías más controversiales del 11 de septiembre. De hecho, quizás sin darse cuenta, Thomas Hopker realizó por accidente una obra de arte sin darse cuenta. Quizás la mayor de su vida. Thomas Hopker fotografió sin darse cuenta, de forma extremadamente fiel, una imagen de nuestra sociedad, de nuestra humanidad, que es que atravesamos eventos terribles, devastadores, constantemente a lo largo de nuestra historia. Sin embargo, la vida continúa. O sea, se puede estar cayendo el mundo, siempre va a haber gente que va a seguir. Y un poco haciendo investigaciones sobre esta foto que hay en un artículo de The Guardian, que hacía un análisis de esta imagen, y la comparaba a una pintura de Bruegel, que es el paisaje con la caída de Ícaro, y que de hecho Ícaro cayó al agua, pero ni el labrador, ni el pescador, ni el pastor parecen conmocionarse por su caída. Entonces esta es un paralelismo extraordinario, que no lo encontré yo, no me lo voy a adjudicar, pero que me pareció extraordinario. Y bueno, ahora sí, vamos a adentrarnos un poco en los
últimos dos eventos que vamos a ver. Uno es el de Monsanto y el otro es el del COVID. Esta es una serie de fotografías de un fotógrafo contemporáneo venezolano-francés que se llama Mathieu Asselin, que vive entre Arles y Nueva York. Arles, que es una ciudad situada en el sur de Francia. Él comenzó su carrera como videasta, pero terminó orientándose hacia lo que es la fotografía, y sus proyectos suelen tener un carácter documental moldeado por investigaciones a largo plazo, como lo es este proyecto denominado Monsanto, una investigación fotográfica. Todos supongo que escuchamos hablar alguna vez de Monsanto, pero Monsanto es una multinacional americana, productora de agroquímicos, con la que se le vincula muchos desastres ambientales, y la particularidad de esta multinacional es que mantiene lazos muy estrechos con el gobierno americano, en especial con la FDA, que es la Food and Drug Administration, que vendría a ser como una especie de Ministerio de Alimentos y Drogas, o una especie de Ministerio de Salud Pública orientado también hacia lo que es la parte de alimentación, una mezcla de salud pública con bromatología, algo así. Y su poder económico y político atraviesa fronteras, y ha desarrollado campañas de desinformación, le ha hecho juicios a civiles, a científicos, a agricultores, a activistas, que atentan contra su imagen y eventual desarrollo económico. Y de hecho, Monsanto entró en un nuevo capítulo en su historia, ya más cerca del comienzo, a fines del siglo XX, con el desarrollo y la comercialización de semillas genéticamente modificadas, o los famosos OGM. Y este libro, que se los recomiendo fuertemente, que lo tengo aquí, les voy a mostrar para que vean, este es el aspecto del libro. El fotógrafo Aslan nos pone frente a un retrato bastante abrumador de este gigante de la industria agroquímica a través de distintos recursos visuales, tanto publicidades como imágenes de prensa, fotografías de estudio, retratos y naturalezas muertas. Nos hace recorrer un universo visual completo sobre una realidad de una complejidad sin precedentes en la historia de la agricultura y alimentación del planeta. Y de hecho, esta imagen en particular es la fotografía de un maíz o choclo, como lo llamamos acá, transgénico, que fue introducido en 1996 por Monsanto, y las semillas de este maíz presentan una particularidad, y es que no pueden reproducirse a partir de ellos mismos, sino que hay que recurrir a nuevas semillas para plantarlo nuevamente, lo que es totalmente contrario a la historia de la agricultura de la humanidad, en donde los propios árboles o plantas nos han dado las semillas para poder seguir reproduciéndolo. Lo que traslada básicamente el poder de reproducción de estas plantas del agricultor al grupo económico que vende las semillas, en este caso Monsanto, quien tiene hoy en día 80% del mercado del maíz transgénico y 93% de soja. Pero hablando más particularmente de esta imagen que nos pone frente a, para mí, lo que es una analogía, la del laboratorio químico y la del estudio fotográfico. Parece que no es inocente la elección o la decisión de fotografiar este maíz de esta forma, porque el lugar más ordenado, minucioso, controlado que tiene el fotógrafo es su estudio, donde puede controlar la luz, los tonos, los reflejos, el fondo, así como ese lugar vendría a ser el laboratorio para el científico. Entonces, poniendo un fondo y una luz artificial en esta imagen, realizada en el medio de un campo de maíz, Aslan, de cierta forma, nos pone frente a una imagen que no solo retrata a ese famoso maíz transgénico, sino que lo controla, lo descontextualiza, sin descontextualizarlo del todo, porque es como una semi-descontextualización. Le pone una hoja blanca, pero también nos muestra en dónde lo está fotografiando. Entonces, lo descontextualiza, lo aísla de cierta forma como una semilla transgénica de Monsanto. Entonces, además de que la imagen en sí a mí me seduce mucho, desde un punto de vista estético, me parece que la elección de haber puesto
una especie de laboratorio, de estudio fotográfico en el campo de maíz. Trabaja muy bien como analogía del laboratorio científico que desarrolla estas semillas. Esto para hacer un poquito de contarles un poquito de la historia. Más o menos en el 93 Monsanto lanza su primera semilla de soja resistente a lo que se llama el Roundup, que es el famoso herbicida llamado comúnmente glifosato, que seguramente muchos han oído hablar, y en el 94 lo empieza a vender libremente. Y 20 años más tarde, o sea, en el 2004, 181 millones de hectáreas de plantas transgénicas son cultivadas en el mundo, 73 millones en Estados Unidos, 42 millones en Brasil, 24 millones en Argentina y 11 millones en India y Canadá. Hoy en día Monsanto tiene 90% de las semillas transgénicas del mundo, ya sea soja, maíz, algodón y colza, y las principales ventajas de estas semillas es que son resistentes al famoso glifosato, y por ende las ventajas de estas semillas, y por ende las ventas del herbicida explotan, porque a su vez tienen las semillas, pero tienen también el herbicida, el glifosato, entonces depende del combo. Y al principio este herbicida era calificado 100% como 100% biodegradable y bueno para el medio ambiente, algo que seguramente muchos de nosotros ahora cuando vamos a comprar algo, quizás vemos si es 100% biodegradable, o sea que hubiésemos caído en la trampa de que el glifosato era 100% biodegradable. Y de hecho, esos resultados de que era 100% biodegradable y bueno para el medio ambiente salieron de una investigación en la década del 70 que fueron totalmente manipuladas. Y de hecho, recién en el 96, el Tribunal de Nueva York condenó a Monsanto por publicidad falsa respecto a ese carácter biodegradable del Roundup, del glifosato. Más allá de todo eso, Monsanto siguió trabajando y de hecho el uso excesivo de este glifosato generó en el 2004 el desarrollo de lo que se llaman las super weeds o super hierbas, que invadieron muchísimos campos de agricultores en Estados Unidos y tuvo que lanzar otras semillas resistentes a otro glifosato que se llama, que es más fuerte todavía, que es una mezcla de Roundup con dicamba, que es un herbicida que provoca perturbaciones hormonales en la planta. Y esas semillas se llaman RRA, se llaman Roundup Ready Extend. En fin, una serie de tecnicismos que no entran mucho en juego. La cuestión es que hoy en día el glifosato sigue siendo autorizado. De hecho, en el 2016 la Unión Europea pospuso el voto de su eventual prohibición, por ahora sigue siendo un producto empleado en Europa. Y esta fotografía en particular me parece que nos pone frente a ese episodio de intercambio científico, quirúrgico, al que se ven sometidos los agricultores. Para mí esta fotografía ilustra el laboratorio y también una mano que se extiende como ofreciendo algo en un ambiente pulcro y limpio, pero no de manera inocente con un fondo negro. Esta fotografía me interesaba mostrarles para que vieran un poco la fábrica de la fotografía esa que sacó Mathieu que sacó en ese contexto. Además de utilizar este tipo de imágenes que realizó él, también trabajó con imágenes de publicidad, y de hecho el libro echa luz sobre otra faceta no menor de Monsanto, que es su propaganda y sus campañas de comunicación. Y en sus campañas publicitarias vemos la descripción, de cierta forma, de un mundo ideal donde la química y sus derivados contribuyen al bienestar del ser humano. Y cada documento publicado por Monsanto lo podemos ver como una especie de ejercicio de desinformación. Estas son campañas de publicidad de 1977 de Monsanto, y bueno, ¿no? Entonces acá vemos como la apología de lo químico y cómo lo químico es algo
súper virtuoso para nuestro planeta, que no solo lo natural, que bueno, yo creo que en aquella época era algo que funcionaba muy bien. Hoy en día estamos como culturalmente quizás en las antípodas de eso y volvimos a un razonamiento un poco más en vínculo con la realidad de cómo se dan la reproducción de los alimentos de forma más natural, por decirlo de cierta forma, aunque no sé qué tendrá de natural igual de todas formas la agricultura que generamos nosotros, aunque sea de forma respetuosa del medio ambiente. Otro de los episodios, el libro abarca 3 episodios, solo les voy a mencionar 2. El primero es el de las semillas transgénicas, y el otro es sobre este episodio poco alegre de la historia de Monsanto, que fue la operación Ranch Hand, que arrancó en el año 62 bajo la presidencia de Kennedy, y el proyecto buscaba ayudar a la Armada de Vietnam Sur contra la de Vietnam Norte, que era la comunista. Y hicieron una lluvia de 800 litros de lo que era el denominado Agent Violet, que era un químico realizado gracias a 7 fábricas de compañías americanas, entre las que se encontraba Monsanto. Y la Armada americana vaporizó sobre el territorio vietnamita este químico, que tuvo consecuencias devastadoras para la población civil y también para los soldados, incluso americanos. En el 2003, la Universidad de Columbia mostró un estudio que la dilución de 80 gramos de dioxina, producto que contiene el 65% del famoso Agent Violet, o sea que el 65% del Agent Violet es dioxina, 80 gramos de esa dioxina en un sistema de agua potable puede matar una ciudad de 8 millones de habitantes. Solo para tener un poco la perspectiva del asunto. Y del 62 al 71 se tiraron 80 millones de litros sobre el territorio vietnamita. Esto fue tanto un escándalo en Estados Unidos como en Vietnam, obviamente, porque incluso los soldados que estaban expuestos, como le decía, a este químico, sufrieron graves lesiones a posteriori, y se estima que 10% del territorio de Vietnam del Sur fue contaminado por la dioxina, es decir, 1,68 millones de hectáreas de tierras agrícolas, y en cantidad de habitantes se estima que entre 2,1 y 4,8 millones de vietnamitas estuvieron directamente expuestos a este Agent Violet. Y la dioxina es bioacumulativa, es decir, que se transmite en la cadena alimentaria, y es también teratógena, o sea, lo que provoca malformaciones en el embrión, y más de 500.000 de bebés nacieron con malformaciones. El número de bebés nacidos, muertos y de abortos involuntarios es difícil de determinar. En día más de 2 millones de personas sufren de cáncer o de enfermedades vinculadas a la exposición química de este agente, y más allá de que se trató de hacer un juicio que la Corte Suprema de Estados Unidos no aceptó, en 2012 Vietnam y Estados Unidos comenzaron en conjunto operaciones de descontaminación de esta región. Luego de estas imágenes de prensa, en el libro, el fotógrafo nos muestra unos retratos bastante simples y básicos, que también nos recuerdan un poco a lo que son las fotografías de Evans o de Nixon, en la cual no hay ningún tipo de algo que vaya a enfatizar el drama del asunto, que ya es bastante dramático de por sí, sino que es únicamente una fotografía de algunas de estas personas que sufrieron malformaciones. Esta, de hecho, es la tercera generación de víctimas. O sea que se imaginan un poco, tercera generación de víctimas, y esta muchacha nació sin brazos. Y tenemos también el caso de este muchacho, que también nació con malformaciones, y bueno, es obviamente que es devastador. Y dentro de esa realidad, lo que es interesante es de nuevo cómo más me llega a este proyecto. Sería como demasiado generar imágenes que además
hicieran hincapié en el dolor y en lo dramático que ya tiene este episodio, sino que justamente la fotografía o la estética que podría aplicarle como fotógrafo, él se retira y deja hablar a estas imágenes de forma un poco más libres. Y el final del libro se termina con algún tipo de objetos como estos, llaveros, en fin, objetos de marketing que tienen por lo general este tipo de marcas, un poco a modo de conclusión. El libro es buenísimo, ganó varios premios y se los aconsejo fuertemente. Y por último, vamos a ver estas imágenes, que fueron las imágenes que realizó Alberto Giuliani, que es un fotógrafo italiano, y les voy a leer lo que él pone en su página web respecto a estas fotografías. Dice: estos son los doctores y enfermeros del Hospital San Salvatore en Pesaro, Italia, mi ciudad natal, donde resido actualmente y que ha sido desde el primer día la ciudad con mayor número de contagios y muertes causadas por el COVID-19. Fotografía a estas personas al final de sus turnos, 12 horas sin descanso, durante su lucha en una guerra sin igual. En los momentos de calma, frente a mi cámara, estos individuos están en total abandono, víctimas de un trabajo que los dejó exhaustos y vacíos en cuerpo y mente, totalmente desorientados y sin aliento, desvinculados de parámetros de tiempo y espacio. Se quitaron sus máscaras, capas y guantes frente a mi lente, dándome estas caras carentes de expresión, buscando cierta normalidad dentro del infierno que estaban viviendo. Estas fotografías, a mí en particular, la razón por la que me llegaron, y un poco, como vieron la línea de varios de los proyectos que les mostré, no son fotografías que están dentro o mostrando lo que nosotros esperamos ver de estos eventos, sino otras cosas. Porque de nuevo, la fotografía tiene ese vínculo difícil con la realidad. Entonces, tal vez elegir la realidad que queremos mostrar, una realidad en donde la fotografía pueda de cierta forma expresarse a conciencia o en un espacio en donde nos dé un momento de reflexión, en donde no vaya a guiar nuestra forma de pensar, sino justamente en donde nos va a decir: esta es la imagen menos orientada, menos estilizada o menos estética o menos, seguramente menos estética no es la razón, porque obviamente que hay una estética detrás de esto, bien definida, pero en donde la aparente ausencia estética van a dejar que de lo que yo estoy hablando hable más que la estética que yo le puedo llegar a poner como fotógrafo. Entonces, eso es un poco la guía, la línea general que me interesaba, de la que me interesaba hablar un poco hoy. Y uno de los fotógrafos que más admiro, que se llama Robert Adams, es un fotógrafo americano, dijo en una entrevista que le hicieron en la BBC algo súper interesante, y decía que los fotógrafos no tienen la libertad de volar hacia lo abstracto, como si lo tienen los filósofos, por ejemplo. Los fotógrafos tienen que lidiar con la realidad. Entonces, esa era un poco la frase con la que quería terminar esta charla, saber que los fotógrafos tienen como esa obligación de lidiar con la realidad, y la estética que ellos deciden aplicarle a esa forma de ver la realidad está intrínsecamente ligada a lo que van a decir sobre esa realidad. Entonces, eso creo que es un poco con lo que quiero terminar, que les decía, y lo vuelvo a repetir, como les decía Robert Adams, los fotógrafos no tienen la libertad de volar hacia lo abstracto, como si lo tienen los filósofos, que pueden ir hacia el mundo de las ideas.
el fotógrafo tiene que estar, no tiene otra opción que estar vinculado con la materia visual que nos condiciona a nosotros como seres humanos en nuestro vínculo y en nuestra forma de percibir el mundo día a día. Bueno, eso era un poco todo lo que quería decirles. Ok, Francisco, muchas gracias. ¿Me escuchan, no? Sí. Fue un placer y cada imagen una nueva sorpresa. Voy a decir dos o tres cosas, así la gente se va soltando. Romualdi sacó lo voy a silenciar al Romualdi, mirá cómo lo silencié. Así van levantando las manitos. Eh, Me gustó este final porque esta imagen se une a las imágenes de Thomas Hopker, espero decirlo bien, en esa cuestión que decías vos de mostrar las cosas de una manera que yo pensaba siempre en el concepto de lo espectacular, que no son espectaculares. Justamente por eso, como generan cierta extrañeza, la primera, la de Thomas Hopker, como más eh, no convierte no convierte a esa persona en un pedazo de carne en esa cama, sino que sus operaciones estéticas hace que sea como una invitación a mirar, pero no desde un lugar como obsceno. Y estas últimas me parece que tienen eso, que como decías vos, ¿no? Se une desde la simpleza, y quizás esa es la contradicción, que no es una contradicción evidente como la contradicción del 11 de septiembre, ¿no? Que es una contradicción visual lo que sucede, el contexto y las personas que están ahí, como en Brooklyn, no sé dónde. Eso está muy, muy, muy bueno. Y ese carácter de la inmortalización de momentos, te estoy plagiando, ¿eh? Inmortalización de momentos inentendibles, ¿no? Eh, en ese sentido es interesante también cómo las imágenes sobre Monsanto remiten a esa cuestión de la guerra. O sea, uno lo entiende desde ese lugar de la guerra. Eh, Quizás con esa necesidad que tienen los trabajadores de la imagen, llamémosle así, de trabajar la realidad y que se pueda comunicar, ¿no? Que se pueda entender, que sea algo concreto, preciso. Creo que lo entendí así, tu frase final sobre la necesidad de trabajar la realidad como más concreta. Pero yo creo que obsceno es la palabra, me ponen. Fuera de escena. Gracias. No, después lo explico. No, y creo que eh, me perdí. Me iba a decir algo, pero o sea, lo de obsceno me dejó, y ya te dejo la palabra, Florencia, y estoy esperando que los demás levanten la mano. No, está bien, me encantaba eso que decías, que creo que utilizaste la palabra justa, que hay un autor que dice, y un poco al hilo de lo que dice Francisco, ¿no? Paradójicamente, la imagen que como que más pretensión tiene de lo que decías, ¿no? De mostrarnos eso de que la guerra no solo son las batallas, ¿no? De mostrarnos la batalla, es la más obscena, justamente como que no hubiera escena, como que estuviera fuera de escena. Esta imagen